En mis oraciones, después que yo reconocí que fallé, después que yo entendí que yo siempre había fallado, tratando de recuperar lo que había perdido, yo sentía que Dios no me escuchaba, sentía que mis oraciones no eran escuchadas, aunque Dios estaba ahí. Dios le bendiga. Le habla Bolívar Espinar. Estamos en la sesión Una vida con propósito. Estamos aquí con el varón Leandro Daniel Bautista, un hombre que Dios ha escogido para marcar un tiempo, un territorio, para llevar una palabra del reino, para traer una palabra de edificación a la vida del ser humano. Bienvenido, Leandro, a este podcast conociendo la vida de un hombre con propósito. Amén, amén, hermano, Dios bendiga. Para mí es una gran bendición, de verdad, que mi trayectoria, mi vida, lo que he vivido pueda ser de bendición para aquellos que puedan escuchar y puedan apreciar y conocer que sí, grandes cosas pueden suceder en un hombre que Dios escogió. Es preguntarle, ¿quién es Leandro Daniel Bautista? ¿Quién soy? Bueno, podría decir que, hablando de iniciativa, porque toda la vida del ser humano tiene un antes y un después, tiene un pasado y un presente. Soy de un campo de Villa Los Almácigos, vine a Santiago con solamente 14 años de edad, con el interés de tener una mejor vida, que muchos migran de su pueblo, de su ciudad natal, de una a otra. Esa fue mi vida. Yo migré de mi tierra natal a esta ciudad de Santiago. Y tuve un pasado muy amargo, un pasado muy difícil, un pasado que marcó mi vida en ese entonces. Pero a pesar de que tuve una vida muy difícil, digo difícil porque siendo joven, tal vez inexperto, sin experiencia, tal vez en ese entonces, al no tener cerca a mi madre y mi padre, aunque estaban y están vivos, pero no lo tenía cerca porque tomé la decisión de emigrar para tratar de tener una vida mejor. Y en la juventud, estando un muchacho joven entre 16 y 17 años, o sea, y me casé estando joven con 17 años y engendré hijos siendo joven, pero también caí en lo que es la delincuencia, las drogas, tomé muchas malas decisiones. Pero podría decir que como muchos jóvenes han tomado malas decisiones, también yo tomé una decisión un día de conocer a Jesucristo, de comenzar el camino, de introducir mi vida en Jesucristo. No ha sido fácil, hubieron momentos difíciles, también en ese entonces hubieron tiempos que no hubieron raíces y me aparté, aunque después regresé al Señor. Quiere decir que después que usted conoce a Cristo, después que usted viene al Evangelio, ahí comienza el Señor a mostrarle un mundo diferente al que usted conocía. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿hay esperanza en el ser humano, aquellos que están perdidos en la hechicería, en la droga, en la prostitución? Esperanza demasiada, porque en Dios tenemos esperanza. Yo soy una persona que creo que cuando usted cree o cuando creemos que ya todo está perdido, es cuando en verdad Dios comienza. Cuando nosotros terminamos, cuando ya sentimos que no hay salida, es cuando Dios comienza. Pero debe haber una decisión en nosotros de rendirnos a Él. Como dije al principio, yo conocí al Señor teniendo 19 años, pero duré como un año y medio congregándome a la iglesia, pero me aparté porque no tuve raíces, o sea, no vieron raíces en mi vida como cristiano. Ahí fue que me aparté y caí en la más profundo de las drogas y también practiqué lo que es la brujería y la hechicería y hice hasta pacto satánico por adquirir riqueza, porque en mi juventud yo pensaba que obtener dinero era de una manera que uno quisiera y no es de la forma que uno quiera, sino de la manera correcta. Y acudí a la brujería, a la santería, y mi vida, bueno, ya para mí no había esperanza, porque estaba en un punto que yo pensaba que no iba a tener, que no iba a estar vivo.
pero Dios me alcanzó en su misericordia. Qué bueno, porque estamos viendo en estos últimos tiempos muchas personas con un llamado tremendo, con un llamado de Dios tremendo, pero cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo prospera, cuando Dios lo lleva al lugar donde Dios quiere verlo, ahí comienzan a mirar otras cosas que no tienen que mirar. Y vemos muchos matrimonios que se han perdido por causa de eso. Vemos muchas familias rotas, vemos muchos hijos criarse sin su padre, que Dios lo ha bendecido en diferentes áreas. Vemos el propósito de Dios de una manera palpable en su vida. ¿Cómo es la vida de Leandro Daniel Bautista en lo que es su trabajo, su ministerio y su hogar? Bien, podría decir que en mi vida, tanto en mi matrimonio, en mi trabajo y en lo que es el ministerio, yo cometí muchísimos errores al principio, porque no podía ni sabía equilibrar lo que es Dios, la familia y el ministerio. Mi diario vivir, como en esta vida, en estos tiempos, antes no era así. En mi principio de ministerio, yo, claro está, tenía Dios por todas las cosas, Dios primero, siempre en todo, pero hubieron muchos errores que cometí que en el principio del ministerio, tanto en el ministerio evangelístico como también en el pastorado, porque Dios permitió estar al frente de su obra, diferentes obras pastoral. Pero acudí de una manera muy errada, porque a veces comenzamos el ministerio a de tiempo, o sea, comenzamos a pastorear o el ministerio antes de tiempo, y esa fue mi causa, o mi caso, que yo comencé a de tiempo. ¿Por qué de tiempo? Porque uno primero debe esperar y estar seguro que sí, que ya es el tiempo de Dios. ¿Cuál es mi vida? Como esposo, o en el ministerio, o como comerciante o empresario, podría decir. Los negocios que vivo cada día, lo primero que yo hago es que pongo a Dios en primer lugar. Yo escuché a una persona en una ocasión decir que era cristiano solamente en la iglesia, o que en el trabajo debía aplicar lo que es. Y yo creo que todo el que escuche esto, si es cristiano, debe ser cristiano en su trabajo, en la universidad, y recordar que a pesar de que somos cristianos, somos la luz y somos el ejemplo a aquellos que nos siguen o que nos miran. O sea, la vida de un hombre de Dios debe primero ser Dios, familia, trabajo y ministerio. Para poder llevar una vida saludable como cristiano, Dios primero, luego la familia, después el trabajo y luego el ministerio. Es la única forma que podemos ser exitosos en esta vida. ¿Qué se siente, Leandro, perderlo todo y ver que todo lo que usted creía que era seguro en su vida, usted en un momento determinado, usted comienza a ver lo que se le está yendo de la mano? Porque vemos a un Leandro Daniel Bautista restaurado, un hombre con un propósito claro en Dios, un hombre que tiene una meta clara de lo que quiere. Pero cuando tú lo tienes todo y por circunstancias de la vida uno lo pierde todo, ¿qué se siente y qué te puede decirle a esas personas que estuvieron muchas veces en su lugar y lo han perdido todo, pero de nuevo Dios lo bendice? Bueno, yo pasé dos etapas. La primera etapa, que yo perdí todo, que me vi sin nada, fue cuando yo vine al Señor en el año 2008, 30 de abril. Tenía comodidad económica, estaba bien, mi esposo y yo estábamos bien económicamente. Y fue cuando Dios me redujo o toqué fondo. Fue cuando ahí yo hice pacto satánico, adquirí dinero a través de la brujería y tenía comodidades económicas, vivía lujosamente bien. Pero ahí fue cuando yo quería hacer el segundo pacto por el dinero. Entonces Dios en su misericordia tenía un plan conmigo y Dios permitió que yo me quedara sin nada, en cero. Me vi de un punto que aún viviendo con comunidades, me vi viviendo o durmiendo en el piso de la iglesia. Mi esposa arrimada en una casa de una hermana de la iglesia. Me vi siendo, no es que esto lo menosprecio,
teniendo comida, tuve que ser guachimán, tuve que ser seguridad. O sea, lo perdí todo. No tenía nada. Pero puedo decirle que después que ya Dios me lleva y que soy cristiano, que ya tomé el camino, que tomé una decisión drástica de servir al Señor, pasa el tiempo en el ministerio evangelístico, en la televisión, 5 años en un programa de televisión, 2 años en otro, en la radio, predicando en diferentes partes del país, pastoreando iglesia. También puedo decirle que toqué fondo en el año 2020, cuando aún teniendo comodidades, siendo socio de una tienda de calzado, teniendo comodidades económicas, viviendo una vida lujosa también, en el año 2020 yo pierdo todo. Es cuando hay un desliz en mi vida. O sea, yo me agradó hoy que mi pastor estaba predicando de la tentación, y eso me marcó, porque aprendí, yo soy de lo que aprendí, que nosotros debemos cuidarnos, como la palabra dice, que el que esté firme, mire que no carga. En el año 2020, yo solamente no perdí económicamente, perdí el favor de Dios. Mucha gente, ¿cómo perder el favor de Dios? Sí, como cristianos nosotros perdemos el favor de Dios. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros fallamos. En el año 2020, yo pierdo el matrimonio. Yo quiebro económicamente. Ministerialmente, yo también perdí. O sea, quedo vacío, varón. O sea que usted se quedó sin nada. En cero. Después de tenerlo todo. Después de tenerlo todo. Ay, sabe. No había matrimonio. Ministerialmente no había nada. Ya ni las amistades me veían como veían antes, ni los líderes me veían como veían antes. Yo quedé en cero, yo toqué en cero, toqué el fondo. Yo entré en una depresión tan terrible que mi vida no tenía sentido. Siendo ya cristiano, que en ese 2020 mi vida fue en cero que quedó. Espiritualmente, matrimonialmente, las amistades, todo el mundo se fue. Me vi en un punto tan difícil y que entré en una depresión terrible que yo pensaba que ya se había terminado. Ay, santo. Ahí miramos la mano de Dios. Ahí miramos cómo Dios comienza a orar en la vida, porque no es fácil tú tenerlo todo y después perderlo. Y ahí comienzan a llegar pensamientos negativos, pensamientos que quieren llevarte completamente a la depresión. Mira, ¿dónde está, por ejemplo, dónde está tu Dios? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tu familia? Pero miramos que esa transición que usted tuvo que pasar fue para Dios mostrar su gloria a través de usted, mostrándole el camino a seguir. Ahora miramos un Leandro diferente. Ahora lo miramos con un trabajo estable, con un matrimonio estable. Podemos decir que usted le pasó como Job. Bueno, yo puedo decir que, yo meditaba mucho en esa palabra de Job, y puedo decir que yo me vi en una situación muy, no puedo decir nunca similar, pero experimenté lo que es perder, sentirse sin nada, varón, sentir que la vida no tiene sentido. Amando a alguien, porque cuando conocí a mi esposa, la conocí sin saber que iba a algo que iba a durar tanto o que tenemos tanto. Pero nosotros como cristianos, los hombres de Dios de este tiempo, es necesario que Dios quebrante los hombres de Dios de este tiempo. Porque en muchas ocasiones nos olvidamos de dónde estábamos, nos olvidamos lo que no éramos, nos olvidamos quién nos trajo y nos puso donde estamos. Y yo soy de la persona que creo y entiendo, que estoy seguro de que es necesario que Dios nos quebrante, que Dios nos lleve a nosotros, nos ponga o que nos haga sentir la escasez o el sufrimiento para poder forjar su carácter en nosotros. Yo experimenté la escasez, experimenté la soledad, pude experimentar cuando uno se siente que Dios no está ahí, aún estando ahí. Me sentí tan solo y sentí que Dios no estaba y que Dios me ha abandonado aún estando ahí. En mis oraciones, después que yo reconocí que fallé, después que yo entendí que yo siempre había fallado, tratando de recuperar lo que había perdido, yo sentía que Dios no me escuchaba, sentía que mis oraciones no eran escuchadas, aunque Dios estaba ahí. O sea que los cielos se cerraron. Podría decir que sí, que los cielos se cerraron y que habían cerrojos que podría decir que tenían diferentes cadenas. O sea, cerrojos, las puertas se cerraron todas. Cuando un hombre de Dios lo escoge y lo llama, no solamente Dios va a obrar, también el enemigo va también a hacer la parte que él quiere hacer.
para tratar de detener el plan de Dios en la vida del ser humano. Dios está buscando que alguien, que nosotros podamos ser persistentes y reconocer, ser realista cuando fallamos. Una de las partes que yo he podido comprender en toda mi vida trayectoria es que yo he aprendido a reconocer si yo fallé. Yo aprendí a no justificarme. Si fallé, reconozco que fallé. Yo en una ocasión predicaba y decía que todo el mundo está dispuesto a cambiar lo que la gente ve. No todo el mundo está dispuesto a cambiar lo que nadie está viendo, lo que solamente Dios y el individuo ve. O sea, yo aprendí, varón, que yo debía cambiar lo que estaba oculto en mí, lo que estaba oculto que nadie conocía. Porque ya lo que la gente conocía, fácilmente todo el mundo lo cambia. Pero algo que solamente Dios lo conoce y yo lo conocía. O sea, cada quien tiene algo que tal vez oculta que nadie quiere que lo sepa. Dios quiere que nosotros cambiemos lo que nadie puede ver. La primera vez que yo lo conocí a usted cuando usted no era cristiano. Yo me recuerdo que un día entré a la tienda allá abajo, andaba con un hermano mío, y lo vi allá que usted le vendió unos tenis a mi sobrino. Pero yo vine a entrar en sí, a conocer a Leandro Daniel Bautista, el día que Junior me lo presentó a usted. Y tengo para decirle que usted ha sido un canal de bendición para mi vida y para la vida de muchos. No es fácil poner ante una cámara lo que muchos ocultamos, quizá por miedo al rechazo de los demás o quizá por perder su estatus. Varón, ¿cómo el varón hizo esto? Pero miramos, porque la Biblia dice que lo bonito es reconocer que uno falló. No cometa más pecado, apártate del pecado y cambia tu vida. Y miramos a un Leandro diferente, con una visión clara, que sabe lo que quiere, que sabe cuál es su norte y qué es lo que está persiguiendo. Miramos a un Leandro que quizá le faltó pagar un mes de casa, que quizá no tenía para comprar alimentos suficientes. Pero miramos a un Leandro ahora que podemos decir que ha comenzado a ver los frutos de la tierra prometida. Amén. Yo quiero que usted me le dé un consejo a esos matrimonios, tanto cristianos como los que no son cristianos, que están a punto de derrumbarse, que están a punto de perderlo todo, que se han cansado y han tirado la toalla. Amén. Yo podría decir, en cuanto a lo que es el matrimonio y la familia, que una de las instituciones más ancianas, o sea, la familia es una de las instituciones que Dios estableció como familia desde el principio de Adán y Eva. Podría decir, cuando hablé ahorita al principio, para no dejarlo inconcluso, es que después de haber perdido todo, Dios me restauró todo lo que es el matrimonio. Fue mejor lo que existía en aquel tiempo que lo que existe hoy con mi esposa. O sea, la misma esposa, mi amada esposa, la cual tenemos ya 17 años de casado. Dios restauró el matrimonio, me dio una forma de vida diferente, me enseñó cómo dirigirme tanto en mi vida como hombre de Dios, en ministerio y como empresarial. Podría decir que todas aquellas personas que tal vez tienen un matrimonio, que son esposos, que son esposas, que son cristianos, no lo son, que se preguntan cómo yo voy a luchar, cómo puedo seguir con este matrimonio que yo, esposo que tal vez maltrata a su esposa física o verbalmente, esposo que tal vez malgastan su dinero en las calles. Puede decirte que lo mejor que Dios nos ha dado después de Él es una familia. Después de Dios debe y está la familia. O sea, después que Dios existe, o sea, después que Dios está en nuestra vida, Dios debe ser el centro de nosotros, pero después de Dios está la familia. O sea, no hay un ministerio sin una familia, ¿verdad? Es difícil que pueda surgir un ministerio sin existe una familia. O sea, que lo primero que está es Dios y luego la familia. Podría aconsejarle y decirle a aquellos que son esposos, que son esposas, que tal vez están pasando situaciones difíciles, que sienten que lo han perdido todo, sienten que ya no hay salida, que no hay forma de hacer adelante. Yo sé lo que toca el fondo. Como usted dijo ahorita, yo sé lo que es deber 3 meses de casa. Yo sé lo que es estar sin poder hacer una compra. Yo sé lo que es un acreedor, una persona que yo le debo hacerme pasar vergüenza. Yo sé lo que es deberle a persona y amenazarme. Yo sé lo que es sentirme que no puedo pagar una casa y que el dueño quiere que se la pague y delante de la gente
quiere que yo? Yo sé lo que es perderlo todo. Yo sé lo que no tener nada, aún teniendo la fuente. Pero Dios capacita y Dios prepara. Y Dios está buscando que nosotros aprendamos a poder conducir. Y no hacer nada a de tiempo. En nosotros siempre se dirá lo que es la buena intención. Yo siempre tomo esta palabra cuando David construyó el carro con bueyes, y la cual David no tenía la autorización de construir un carro para llevar el arca del pacto. También usa con su buena intención, tocó el arca cuando se iba a caer y murió. O sea, nosotros podemos tener buenas intenciones o de hacer cosas, pero tenemos que preguntarnos, ¿en verdad Dios quiere que yo haga eso? Las buenas intenciones no cuentan en Dios, cuentan la obediencia a Dios, y no se veremos grandes cosas de Dios en nuestra vida como dice. Estamos muy bien, estamos mirando una generación. A mí me tocó predicar ayer en un lugar y yo decía que la generación presente, la generación de los que escribían cartas, de los que les regalaban flores, la generación que respetaba a los padres, esa generación está llegando a su tiempo. Sí. Se le está acabando el tiempo a esa generación, pero está subiendo una generación que es la generación que cuando tú le das un consejo te dicen: mi vida es mía, no se metan en mi vida. Y yo decía que ellos no les gustan que usted se meta en su vida, pero son expertos metiéndose en la suya. Sí. Te atracan, te matan, te quitan lo tuyo, que con esfuerzo estamos mirando. Pero estamos mirando una generación que no es tan perversa, entregándole la batuta a una generación que es completamente perversa. Sí. Pero esa generación que es perversa le va a entregar a una generación que quizá viene el doble le falta. Pero por eso es que usted está viendo los conflictos que hay en las diferentes redes, cómo los cristianos se manejan en las redes sociales. Podemos decir que en las redes no se está practicando lo que Jesús predicó. Bueno, hay un problema gravísimo en las redes sociales, y es que, bueno, hoy alcancé a ver, creo, un video de cómo uno le tiraba a otro, y los mismos cristianos viven como si fueran impíos o peor que los impíos. La Biblia da a entender que Jesús fue llevado a la cruz como cordero. Dice que fue llevado como cordero y enmudeció, hizo silencio, no se defendió. Entonces, si el árbol verde lo encarnecieron y lo escupieron y lo mataron, entonces ¿cuánto no harán a la rama seca? O sea, la parte nuestra no defendernos. Yo aprendí en el camino, y yo pasé bastante, varón, después de ser cristiano, después que lo soy, sufrí menosprecio y de todo, maltrato, por causa de no permitir que viejo hombre salga, porque humanamente uno puede defenderse, porque tal vez de donde yo vengo, de la vida que yo viví en la calle, la delincuencia, yo podía hacerlo humanamente. Pero para yo poder agradar a Dios, para usted y yo agradar a Dios y decir que somos cristianos, no solamente con palabras. Cualquiera puede decir que es cristiano con palabras. Yo prediqué hace como un mes y con el tema, y hablaba de que nosotros no podemos autoevaluarnos. O sea, hoy en día muchos cristianos quieren, o personas quieren autoevaluarse y decir que son algo que debería ser uno, no uno mismo evaluarse o autoevaluarse, sino que permitir que los sellos sean lo que hagan. En estos tiempos es necesario que nosotros podamos practicar las Sagradas Escrituras y que ellas se manifiesten y puedan reflejar, Cristo se refleje en nosotros con lo que hacemos y cómo nos conducimos. Amén. Nada, pues llegamos a lo que es la parte final de este podcast. Una vida con propósito. Yo sé que usted tiene muchos planes que en el nombre del Señor, con la guía de Dios, se van a cumplir. Amén. Y es hermoso ver la trayectoria de un hombre, ver el principio y ver parte del presente, porque el futuro no sabemos. Ese es cierto. Pero lo bonito es ver un Leandro trabajador, fajador, que antes vendía tenis, ahora lo vemos vendiendo autos, ahora lo vemos al frente de una empresa. Ahí se está cumpliendo lo que dice la palabra. Todo lo que toque
tu mano. Amén. Todo lo que usted toca tiene un mandato divino, si se puede decir, de crecimiento Amén. y de esparcimiento. Y podemos ver eso en su vida. Y la pregunta final que yo quiero hacerle es, ¿qué tiene que hacer un hombre de Dios? No solo un hombre de Dios. ¿Qué tienen que hacer los hombres y mujeres de este tiempo, cristianos y no cristianos, para alcanzar la madurez espiritual, mental, física y económica que Dios le ha permitido ahora disfrutar? Bueno, la primera parte que debemos tomar es reconocer, como dice usted, reconocer cuando hemos fallado. La primera parte es reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos cometido esos errores, y luego de que reconozcamos que hemos cometido esos errores, hay una parte muy esencial y es que debemos permanecer. Porque después de cometer tantos errores, después de tal vez endeudarnos tanto, tenemos que recuperar algo que se perdió la confianza. La confianza ni se da, ni se vende, ni se pide, la confianza se gana a través del tiempo. Después que hemos perdido todo, que perdimos tal vez dinero, que perdimos algo en la vida, todo lo que hemos perdido, para recuperarlo requiere reconocer que hemos fallado. Luego debemos entender que hay un proceso de recuperar lo que hemos perdido.